Este canal de audiolibros edita un poco el contenido de los libros siempre siendo fiel a la idea del autor con respecto a su obra. No nos hacemos responsables por las nuevas ideas que pueda llegar a causar el contenido. Nuestro único fin es esparcir de forma libre la información. El hombre búfalo. En una ocasión, cuando era joven, Su Sun Bao, del estado de Lu, se marchó al estado de Qi para huir de la guerra. Durante su travesía por la región de Hengzhou, que marcaba la frontera norte de Lu, se encontró con una hermosa dama. Intimaron inmediatamente y compartieron aquella noche juntos. Al día siguiente, por la mañana, él entró en el territorio de Qi. Se instaló allí y se casó con la hija del gobernador, que dio a luz 2 hijos, habiendo olvidado completamente el encuentro casual de aquella noche. Una noche tuvo un sueño. El aire que le rodeaba parecía aplastarle. La sosegada estancia se inundó de una siniestra sensación. De repente el techo de la habitación comenzó a descender sin hacer ningún ruido. Bajaba poco a poco, muy lenta pero constantemente. A cada momento el aire de la habitación se hacía más denso, lo que dificultaba su respiración. Aunque intentaba zafarse, su cuerpo estaba tumbado boca arriba sobre la cama y era absolutamente imposible moverlo. Aunque no podía verse, no había duda que el cielo en su plena negrura era quien estaba empujando el techo con el peso de una roca inmensa. La bóveda empezó a rozarle finalmente y su insoportable peso le aplastó el pecho. En ese momento pudo ver a su lado a un hombre de pie. Era un jorobado cuya tez era tremendamente oscura. Tenía los ojos hundidos y la boca prominente como la de una bestia. Daba la impresión de parecerse a un búfalo negro. «Búfalo, ayúdame», pidió ayuda sin darse cuenta. El hombre moreno extendió una mano y soportó el peso infinito que caía desde el techo. A continuación, aquel hombre acarició ligeramente su pecho con la otra mano. Súbitamente la agobiante sensación de presión que tenía hasta entonces desapareció. Al soltar un suspiro de alivio, gracias al cielo, se despertó. Al día siguiente, por la mañana, se encontraba junto a sus sirvientes y criados, pero no había rastro de nadie parecido al hombre búfalo. Después miró disimuladamente al gentío que iba y venía por la capital de Qi, pero no se cruzó con nadie que tuviera un semblante similar al de aquel hombre. Un par de años después, sucedieron una serie de cambios en el gabinete de su país y Su Sun Bao volvió enseguida a Lu, dejando a su familia en Qi. Más tarde, cuando fue ascendido para servir como noble en la corte de la dinastía Lu, llamó a su esposa y a sus hijos por primera vez desde que los dejó atrás en Qi. Sin embargo, la mujer ya había sido cortejada por un noble de Qi y no quiso ir a ver a su marido. Al final solo sus 2 hijos, Meng Bin y Zongren, acudieron a la llamada de su padre. Un día por la mañana Su Sun Bao recibió la visita de una mujer que trajo un faisán como regalo. Al principio no se acordaba de ella, pero mientras conversaban la reconoció inmediatamente. Era la mujer con la que había tenido aquel encuentro por la zona de Hengzhou durante la huida aquí hacía unos 15 años. Le preguntó a la mujer si había venido sola y le respondió que estaba acompañada por su hijo. Además afirmaba que el hijo era de Susun, fruto de aquella noche. De todos modos, mandó llamar a este hijo. Cuando Susun le vio se le escapó un grito de sorpresa. El mozo era un jorobado con la piel oscura y los ojos hundidos. Se parecía muchísimo al hombre búfalo de tez negra que le había ayudado en el sueño. A Su Sun Bao se le escapó una palabra de sus labios. «Búfalo», y el chico moreno se agitó sorprendido. Su Sun Bao se asombró aún más por ello y le preguntó al chico cómo se llamaba. El chico contestó: «Me llamo Búfalo». Enseguida acogieron a la madre y al hijo, y el chico pasó a formar parte de los pajes de la corte. Así que lo llamaron el paje Búfalo, incluso cuando ya hubo crecido. A pesar de que su aspecto físico era el de un joven inteligente y provechoso, siempre tenía un semblante sombrío y no quería jugar con el resto de los chicos. No sonreía a nadie, salvo a su amo. Susun le mimaba mucho y el chico llegó a encargarse de todos los recados de la familia Susun. Su rostro oscuro de ojos hundidos y boca prominente sonreía muy ocasionalmente, algo que le daba un aspecto gracioso y lleno de simpatía. Daba la impresión de que una persona con una cara tan jocosa sería incapaz de urdir trama alguna. Ese era el rostro que mostraba a sus superiores. La expresión malhumorada que su semblante reflejaba cuando se sumergía en sus meditaciones dejaba ver una crueldad extrañamente inhumana. Esta expresión asustaba a sus compañeros. Parecía que era inconscientemente capaz de dominar estas 2 caras con naturalidad. Aunque Su Sun Bao tenía infinita confianza en este hombre, no tenía intención de nombrarle su sucesor. Era indiscutiblemente competente como secretario o mayordomo, pero para convertirse en la cabeza del ilustre clan del estado de Lu carecía de cualquier tipo de elegancia. No cabía duda de que el paje búfalo lo sabía. Su comportamiento con los hijos de Susun era excelente, especialmente con aquellos 2 que habían venido desde el estado de Qi, Meng Bin y Zongren.
Estos dos hijos únicamente sentían una leve inquietud y mucho desprecio hacia él. Por mucha confianza que pusiera su padre en este muchacho, no sentían ningún tipo de envidia, ya que quizá estaban muy seguros de la diferencia de carácter que les separaba. Desde que había muerto el duque de Xi'an, del estado de Lu, y el joven Zhao le había sucedido, la salud de Susun empezó a debilitarse. A su regreso de Qiyou, donde había participado en una cacería, sintió escalofríos y se quedó en cama. Ahí notó cómo lentamente sus pies y sus lumbares dejaron de responderle. El paje búfalo llegó a encargarse de todos los cuidados, desde su atención durante la enfermedad hasta la transmisión de órdenes desde su lecho. No obstante, su comportamiento hacia Meng Bin y los otros hijos era aún más humilde. Antes de que se hubiera puesto enfermo, Susun decidió ordenar la fundición de una campana en honor a su primogénito, Meng Bin. Entonces le dijo: «Cuando la campana esté terminada será conveniente que invites a varios nobles para celebrar la inauguración, ya que aún no tienes trato con los miembros del Estado». Se lo comentó totalmente convencido de que Meng Bin iba a ser su heredero. Después del inicio de la enfermedad, la campana finalmente se terminó. Meng Bin pidió al paje búfalo que le preguntara a su padre por la disponibilidad de la fecha de la celebración que habían acordado. A no ser que se tratara de un asunto especial, nadie podía entrar en la habitación salvo el paje búfalo. A petición de Meng Bin, el paje búfalo entró en la habitación, pero no se lo transmitió a Susun. Salió inmediatamente y se acercó a Meng Bin. Le indicó una fecha disparatada como si la hubiera transmitido el señor. El día indicado, Meng Bin convidó afectuosamente a los invitados de honor y tocó por primera vez la nueva campana. Susun, que había escuchado el sonido, preguntó de qué se trataba aquello. El paje búfalo contestó que se había organizado la celebración de la inauguración de la campana en casa de Meng Bin y que había acudido una multitud de invitados. «¿No se avergüenza de su comportamiento tan egoísta al creerse ya heredero sin haber conseguido mi permiso?», dijo el enfermo mientras parecía cambiar de color. «Además parece que han venido como invitados los familiares de la madre de Meng Bin, del estado de Qi», añadió el paje búfalo. Este sabía muy bien que Susun se ponía de mal humor siempre que alguien nombraba a su exesposa, ya que le había sido infiel. El enfermo intentó levantarse, pero acabó en los brazos del paje búfalo. Este advirtió al enfermo de que esa actitud le haría empeorar. «Habrá pensado que voy a morir irremediablemente de esta enfermedad, por eso está empezando a hacer este tipo de bobadas arbitrarias», dijo rechinando los dientes. Y así ordenó al cortesano búfalo: «No importa, traedlo y encarceladle. Si se resiste, dadle muerte». La fiesta terminó y el joven heredero del clan Susun se despidió amablemente de sus invitados. Pero a la mañana siguiente se le encontró muerto entre las matas de la parte trasera de sus aposentos. Zhongren, el hermano menor de Meng Bin, tenía muy buen trato con un sirviente cercano al duque Zhao. Un día Zhongren visitó a su amigo en el palacio y allí llamó casualmente la atención del duque Zhao. Mientras contestaba a sus preguntas, parecía que Zhongren se ganó el favor de su excelencia. Zhao le obsequió en persona con un cinturón engarzado en joyas. Zhongren era un muchacho apacible y procuró contarle este honorífico encuentro a su padre enfermo y enseñarle el cinturón a través del paje búfalo, pensando que no debería llevarlo puesto sin habérselo comentado antes a su progenitor. El paje búfalo recibió el cinturón y entró en la habitación, pero no se lo enseñó a Susun. Ni siquiera le avisó de que Zhongren había venido a visitarle. Y así salió nuevamente. «Su padre está muy contento y le da su permiso para ponérselo inmediatamente», dijo el paje búfalo. Y allí mismo Zhongren se lo puso por primera vez. Un par de días después el búfalo sugirió a Susun: «Ya que ha fallecido Meng Bin, es seguro que Zhongren va a ser su heredero. ¿Por qué no organizar ya una visita oficial a su excelencia el señor Zhao?». «Aún no es necesario, ya que no lo he decidido», dijo Susun. «Pero», respondió el búfalo, «aparte de la voluntad de su padre, su hijo está convencido de que va a ser así y ya se ha reunido personalmente con su excelencia». «No puede ser», dijo Susun. «No obstante, es cierto que últimamente Zhongren porta un cinturón que había recibido de manos de su excelencia», afirmó el búfalo. Enseguida Zhongren fue llamado y en efecto se presentó con el cinturón engarzado puesto. Dijo que se lo había regalado el señor Zhao. El padre se enojó, levantando su cuerpo casi inmóvil encima de la cama. Sin aceptar ninguna palabra de excusa de su hijo, el padre le ordenó que se marchara de inmediato y se recluyera en su domicilio. Aquella misma noche Zhongren huyó en secreto al estado de Qi. La enfermedad iba empeorando progresivamente. Cuando el tema de la sucesión pasó a ser una prioridad, Susun Bao pensó en llamar finalmente a Zhongren. Y así se lo ordenó al paje búfalo. Salió de la habitación habiendo recibido la orden, pero no mandó a nadie para que convocara a Zhongren, que aún se encontraba en el estado de Qi.
e informó a Susun de que, a pesar de que había mandado inmediatamente mensajeros a buscar a Zongren, habían recibido por respuesta que nunca jamás volvería a ver a su desalmado padre. Finalmente Susun comenzó a dudar de su sirviente más cercano. ¿Son verdaderamente ciertas tus palabras?, preguntó Susun severamente al paje búfalo. ¿Cómo podría yo decir tales falsedades?, contestó. En ese momento el enfermo vio torcerse ligeramente la comisura de los labios del paje búfalo, como si se estuviera burlando de él. Era la primera vez que sucedía algo así desde que esa persona había llegado a su casa. El enfermo intentó levantarse enfadado, pero no le quedaban fuerzas. Se cayó en el acto. Una cara oscura, similar a la de un búfalo, miraba fríamente la situación desde arriba, ya con un descarado desdén. Era la expresión de crueldad que solo mostraba a sus compañeros y subordinados. Aunque quisiera llamar a los demás miembros de su casa u otros sirvientes, todo el mundo había aceptado la costumbre de que nadie podía comunicarse con él si no era a través de esta persona. Esa noche el noble enfermo lloró arrepentido pensando en su hijo Mengbin, al que había ordenado asesinar. Al día siguiente comenzaron una serie de actos despiadados. Los sirvientes tenían por costumbre llevar la comida desde la cocina hasta la habitación contigua al dormitorio, donde el paje búfalo la recogía y la llevaba hasta la cama del enfermo, ya que el señor no quería ningún trato con el resto de los siervos. Pero ahora el paje dejó de llevarle la comida al enfermo. Se tomaba todas sus raciones y sacaba los restos para que los recogieran. Así el resto de los sirvientes pensaban que Susun había comido. Aunque el enfermo le rogara que le diera algo de comer, el hombre búfalo callaba y solo se dedicaba a soltarle una risa sarcástica. Ni siquiera le respondía. Por mucho que quisiera pedir ayuda, Susun no tenía ningún medio para hacerlo. Un día Dusie, el administrador de la familia, se presentó en la casa. Fue una visita casual. El enfermo se quejó del trato que recibía por parte del paje búfalo, pero no le hizo ningún caso, pensando que se trataba de una broma, ya que Dusie estaba enterado de que Susun confiaba plenamente en el búfalo. Susun seguía lamentándose seriamente sobre su situación. Dusie comenzaba a dudar si su señor había enloquecido a causa de la fiebre. El paje le guiñó un ojo y mostró su preocupación por la inestabilidad mental de su señor. Al final el enfermo señaló con su escuálida mano la espada que yacía a su lado y, llorando por la ira, gritó: «Mata a este hombre con esta espada. Mátalo ahora mismo». Cuando Susun se dio cuenta de que su actitud solo iba a ser interpretada como delirios de un demente, rompió a llorar a gritos mientras su decadente cuerpo no hacía más que temblar. Dusie miró al búfalo y salió de la habitación en silencio, frunciendo el ceño. Cuando el administrador se hubo marchado, apareció por primera vez una misteriosa sonrisa en el rostro del hombre búfalo. Después de haber llorado por el hambre y el cansancio, el enfermo se adormiló sin apenas darse cuenta y tuvo un sueño. No se quedó dormido. Quizá fue una ilusión. El aire de la habitación que le rodeaba parecía aplastarle y le inundaba un presentimiento siniestro. Solo se veía una luz que ardía sin hacer ningún ruido. Era una luz tremendamente blanca, pero sin brillo. A medida que la miraba la sintió muy distante, como a 40 o 80 kilómetros. El techo que estaba justo encima de su cama comenzó a bajar del mismo modo que en aquel sueño que tuvo hacía años. La presión aumentaba a medida que descendía, lenta pero irremediablemente. Por mucho que intentara huir, no podía mover ni un pie. Cuando miró a un lado, vio al hombre búfalo. Aunque le pidió ayuda, esta vez no extendió su mano. Sonrió irónicamente mientras miraba de pie en silencio. Cuando Susun repitió su desesperada súplica, el semblante del búfalo cambió súbitamente, se tensó enfadado y miró hacia abajo sin mover ni una ceja. Cuando dio un último grito por el peso de la negrura que le cubría encima del pecho se recobró. Parecía que se había hecho de noche. Había una luz blanca encendida en el rincón de la habitación en penumbra. Lo que había visto en el sueño era probablemente esa luz. Al mirar hacia arriba, vio la cara del paje búfalo, muy similar a la del sueño, que le estaba mirando lleno de crueldad inhumana. Esa cara ya no era la de una persona, sino que parecía un objeto enraizado en un caos negro y primitivo. Susun sintió un escalofrío que le caló hasta la médula. No se trataba del temor hacia el hombre que intentaba matarle. Era un humilde terror hacia el mal más estricto del mundo. La furia que sentía hasta hacía unos momentos se resquebrajó ante este funesto pánico. Súbitamente perdió el aliento para resistirse a ese hombre. 3 días después, el ilustre noble de Lu, Susun Bao, falleció por inanición. Gracias por ver el vídeo, deja tu like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, están en la descripción.